Hola, perdón, ya regresé. Bueno, vamos a empezar. Este fue el problema que hicimos ayer. Vamos a hacer ahora con coordenadas polares para ver cómo sería, ¿sí? Profe, yo quedé con una duda de la tarea de ayer. Sí, ¿qué pasó? Bueno, de la tarea que entregamos ayer. Sí, sí. ¿Qué duda tienes o quieres verlo ahorita? ¿Qué problema tuviste o qué pasó? No sé, no encuentro quién estaba hablando. ¿Quién era el que tenía la duda? A lo mejor se desconectó. Bueno, ahorita regresamos. Cuando quieran podemos ver dudas. La tarea todavía la pueden entregar. Acuérdense, ya no va a valer 100%, pero todavía traten de entregar todas sus tareas, les decía, porque el examen vale nada más la cuarta parte de la unidad y las tareas son lo más importante. Profe, una disculpa que lo Ah, interrumpa. sí, ¿qué pasó? ¿Cuántas tareas van a hacer durante la unidad, profe? ¿Solo estas dos o va a encargar más? Falta una nada más de estos últimos temas que vamos a ver esta semana. Falta una sola tarea. Sí, nada más una y ya es todo. Ok, y estas tres tareas se dividen entre el 40%, ¿no? Que valen las tareas, profe. Es que dentro de estas tareas también les estoy tomando parte lo que hacen en el LaTeX, lo que hacen en Excel, como prácticas, porque hay Ah, ok. tareas Ya entendí, prácticas, profe. sí. Sí, entonces ahí se suman son 70 puntos. El Ya. examen vale 25. Entonces ahorita esta unidad les voy a evaluar nada más el 95%. El otro 5 lo evalúo hasta el examen final. Ok, ya quedó, profe, gracias. Ok, está bien. Entonces vamos a hacerlo en coordenadas polares, ¿sí? Entonces para hacerlo en coordenadas polares vamos a usar igual lo mismo que usamos en la multiplicación en coordenadas polares. Entonces voy a ponerles aquí la teoría, dados dos números complejos en coordenadas polares, que sería, vamos a poner igual a con su magnitud, el ángulo, vamos a ponerle teta a por i. Y el otro número complejo va a ser b, ahorita se los muestro acá, ¿sí? Ahí, ahorita aparece, este es el primer número complejo, la magnitud y el ángulo. Y b va a tener el mismo formato. Acuérdense, igual que la multiplicación, si tenemos combinados, pues el que nos falte lo cambiamos a polar primero. Y aquí sería P, teta B por I. Ya están los dos números complejos, ¿sí? La magnitud, el ángulo siempre debe estar multiplicado a la potencia por I. Y esos serían los dos números complejos. Entonces vamos a hacer su división. Dados esos números, calcular la división. Entonces la división la vamos a definir con una ecuación.
Entonces vamos a calcular A entre B. Entonces en el numerador voy a poner A, la definición que le acabamos de dar. A por E, teta A por I, y B en el denominador. Hasta aquí. Entonces la división de estos dos números complejos que están en forma polar se calcula de esta forma. Es muy sencillo, ¿sí? Es casi como la multiplicación. Que estoy poniendo frac. Ahorita se los muestro. Ahorita sale. Entonces la magnitud del número resultante va a ser la división de las magnitudes y el ángulo resultante va a ser la resta de los ángulos. Y es todo lo que hay que hacer. Entonces un problema más complejo sería si tuviéramos uno cartesiano y uno polar. Entonces el primer paso es convertir el cartesiano polar y ya aplicamos esta fórmula. Si están los dos en cartesiano, lo pueden hacer como lo hemos visto antes, o pueden convertir los dos a polar y hacer la división en polar y luego de aquí convertirlo a cartesiano. ¿Sí? Se puede hacer cualquier forma. Ustedes tienen que primero analizar cuál es el método más complicado dependiendo del número complejo. Entonces aquí lo que nos dice donde la magnitud resultante es la división de las magnitudes y el ángulo resultante es la resta del ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. ¿Sí? Eso es lo que representa ese. Profe, los ángulos se tienen que restar en radianes, ¿verdad? Sí, sí, en radianes aquí porque está en el formato de Euler. Y ya si van a usar la fórmula para convertirlo a cartesiano, depende de cómo lo usen en Excel o en MATLAB. Lo pueden usar en grados o radianes, pero aquí en esta anotación se tienen que manejar en radianes. ¿Sí? Cuando a lo mejor en alguna clase de física van a ver que la magnitud y el ángulo lo representan de otra forma. Ponen un simbolito que es la magnitud y por ahí ponen el ángulo o ponen un símbolo de ángulo. Pero eso es para vectores. Para números complejos se tiene que usar esta notación, que es con la exponencial de Euler. Entonces, eso es lo que significa el resultado, que simplemente vamos a dividir las magnitudes y los ángulos los restamos. El de arriba menos el de abajo. Cuando era la multiplicación, se multiplicaban las magnitudes y los ángulos se sumaban. ¿Sí? Son simplemente las reglas de las potencias. Usando eso, hacemos esta simplificación. Entonces vamos a ver un ejemplo para que vean que está muy sencillo. Entonces, ejemplo. Vamos a hacer la siguiente división. Voy a tomar el mismo formato, pero aquí mismo les doy los datos, los valores. Entonces, el numerador va a ser, vamos a ponerle que sea pi raíz de 9 y el ángulo vamos a ponerle que sea pi i sobre 4 y el otro le vamos a poner raíz de 3 y el ángulo le vamos a poner 2 pi estoy modificando teta 2 pi
pi sobre 3. Ahorita entonces es lo que vamos a hacer. Hacer esta división. Tenemos la magnitud de cada uno de los números y la potencia con la unidad imaginaria son los ángulos. ¿Sí? Entonces la magnitud del primero, si quieren podemos poner aquí los datos. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Dónde? Y aquí podemos poner A es igual a pi raíz de 9, coma, teta A es igual a pi cuarto. ¿Sí? Aquí no me voy a estar poniendo los datos que voy a extraer de aquí. La magnitud del primer número complejo es pi raíz de 9. El ángulo del número complejo es pi cuartos. ¿Sí? No pongo ya la i. La i solamente me indica que es un ángulo, ¿sí? De un número complejo. Ahora, el de abajo sería b es igual a raíz de 3 y el ángulo θ b es igual a 2 tercios de pi, que se escribe 2 por pi sobre 3, o es lo mismo que 2 tercios de pi. Aquí lo estoy poniendo como una fracción. ¿Sí? Aquí en la potencia casi nunca lo van a ver escrito así, de esta forma de la fracción. Casi siempre se pone con un slash, porque si no, no parecería una potencia. ¿Sí? Es más fácil que la potencia se vea así. Pues en todos los libros lo van a ver más bien escrito así. Ya cuando extraemos los datos lo podemos escribir de otra forma, como una fracción normal. ¿Okay? Entonces aquí ya están los datos. ¿Sí? Entonces la división va a ser la división de las magnitudes y la resta de los ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la simplificación de esa división. Entonces aquí ahora vamos a tener arriba primero la fracción de la magnitud del numerador, que es pi raíz de 9, y luego la magnitud de b es raíz de 3. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy poniendo son solo las magnitudes. Déjenme pongo paréntesis para que lo separemos. Left, paréntesis, right, paréntesis, para ponerlo todo como esto, una magnitud. Y ahorita simplificamos. Aquí podemos ver que hay alguna forma de simplificar, porque 9 se factoriza como 3 por 3. Ahora el ángulo lo representamos igual en forma de Euler con e y la exponencial multiplicada por la resta regreso. Aquí estamos, ¿sí? Entonces aquí en el ángulo tengo que poner la resta de estos dos. Pi cuartos menos 2 tercios de pi. ¿Sí? Lo voy a poner de esta forma. O sea, pi cuartos con slash menos 2 pi tercios. ¿Sí? Ya no le pongo i a cada uno porque lo pongo como factor común. Entonces aquí ya más pongo pi cuartos menos 2 tercios de pi, y hay que simplificar esta fracción y esta raíz. Entonces aquí el 9 se puede separar en raíz de 3 por raíz de 3. Entonces vamos a hacer eso. Entonces el 9 lo voy a poner como raíz de 3 por raíz de 3. Y aquí vamos a poder hacer una simplificación. Se va a eliminar una raíz de 3. Y nada más nos va a quedar pi raíz de 3. Y ahora aquí de estas fracciones tenemos que encontrar el denominador común. El denominador común de estas fracciones
es 12, ¿sí? Que es el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que son los dos denominadores. Entonces, para hacer esa simplificación, déjenlo anoto acá por separado. Simplificación del ángulo. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es esa resta de las fracciones, ¿no? Entonces, lo voy a poner como fracciones. El primero es pi cuartos menos acá está quedando pi cuartos menos 2 tercios de pi. 2 pi sobre 3. Y hay que hacer esta resta. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar un denominador común. Entonces, el denominador común, como les decía, es el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que en este caso es 12. Entonces, para hacer la resta, divido primero 12 entre 4 es 3. Por pi nos queda 3 pi arriba. 3 por pi menos 12 entre 3, 4 por 2, 8 pi. 8. Y ahora nada más hacemos la simplificación. 3 menos 4 nos queda menos 5 pi. 5 y 12 no se pueden simplificar, entonces esto nos queda como otra fracción. Sí, menos, el menos lo puedo poner afuera de la fracción, menos 5 pi sobre 2. ¿Sí? 12 no se puede factorizar con un 5, entonces no hay simplificación. Y ya ese sería el ángulo resultante. Entonces vamos a eliminar aquí primero la raíz de 3 y sustituimos aquí por esto. Entonces lo voy a poner acá. Entonces la magnitud nada más va a quedar pi por raíz de 3, porque se eliminan las raíces de 3. Entonces ya no necesito la división. Ni la fracción. Ya nada más va a quedar, acá se empezó. Ahorita voy a simplificar esto. Aquí quedó pi, raíz de 3 es la magnitud. Tengo que quitar otra raíz de 3. Esta es la magnitud resultante. Pi raíz de 3. Y ahora el ángulo nos quedó menos 5 pi sobre 2. Entonces menos 5 pi. Y aquí ya le pongo la i. Quito todo esto sobre 12. Porque ahora ya nada más tengo un solo ángulo resultante. Puedo meter la pi. La i, perdón. Ahorita la pi no, lo borré otra vez. Y me faltó un espacio. Siempre que ponemos pi i, se tiene que poner acá un espacio porque no, si le pongo aquí pi over i, todavía queda verde y no entiende qué comando es. Entonces tiene que ser pi espacio i. Ya que ahora sí ya aparece. Es la magnitud y el ángulo. Aquí todavía no se compila el pi. Ahorita debe salir aquí 5 pi y sobre 2. Ahí está ya bien. ¿Sí? Entonces esto queda en forma polar. Si lo quiero convertir ahora a forma cartesiana, usamos la fórmula de Euler. Entonces para convertir a la forma cartesiana, usamos la fórmula de Euler.
Entonces, esto es lo que vamos a convertir a cartesiano. La fórmula de Euler, la voy a poner acá. Entonces, un número complejo, para convertirlo en forma cartesiana, voy a poner aquí la fórmula general. Voy a poner un número complejo, C es igual a la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo θ más I por el seno del ángulo. ¿Sí? Y esta es la fórmula de cómo convertir un número a cartesiano. Usamos la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Entonces, para convertir este resultado, vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí mismo voy a copiar este formato para aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces, ya voy a quitar esto. Entonces, quiere decir que esto va a ser igual a la magnitud, que es pi raíz de 3, multiplicado por el coseno. Aquí el ángulo es menos 5pi sobre 12. Y aquí ya más pongo el ángulo, no necesito poner el i. Esto solamente me dice que es un número complejo. Entonces aquí pongo coseno de menos la fracción de 5pi sobre 12. Entonces aquí se pone en radianes, como decía su compañero, pero ya para hacer el cálculo depende si su calculadora está en radianes o en grados. En Excel se tiene que hacer en radianes, en MATLAB lo podemos hacer en cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces sigue el coseno y luego la parte imaginaria es el seno. Entonces sería ahora más i seno del mismo ángulo. Ahorita aparece el... Entonces, parte real siempre es el coseno, parte imaginaria siempre es el seno. Aquí es donde se pone la y, porque ahora es una representación polar y este es cartesiano. El ángulo nada más se pone así. ¿Sí? Y ahora vamos a calcularlo en Excel. Ok, entonces pongo la magnitud. Déjame abrir otra ventanita. Entonces tenemos aquí la magnitud, voy a poner C y aquí el ángulo. Entonces la magnitud es pi raíz de 3. Aquí tenemos que poner pi, paréntesis, por raíz 3. ¿Sí? Esa es la magnitud y aquí ya está calculado. Ahora el ángulo es menos 5pi sobre 2. Entonces aquí ponemos menos, igual, menos 5 por pi. Oh, me faltó sobre 2. Sobre 12. ¿Sí? Aquí lo escribo exactamente como cuando lo ponemos en la potencia de la e y enter. Y aquí está el ángulo en radianes. ¿Sí? Acuérdense que este lo calcula en radianes y lo podemos representar en grados, en degrees, usando el comando degrees o multiplicando por 180 entre pi. ¿Sí? Me faltó. Aquí tengo que poner esto y ya. ¿Por qué? Degrees. Me faltó una e. Degrees. Ahora sí, ¿sí? Aquí está ya en grados el ángulo. ¿Okay? La magnitud. Y ahora esto vamos a usar la fórmula de Euler. La fórmula de Euler, como les decía, tenemos que calcular magnitud por el coseno y magnitud por el seno.
pero aquí lo hacemos con los radianes. Entonces aquí la parte real, lo pongo aquí como parte real y acá la parte imaginaria. Entonces la parte real es la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Ya está la parte real. Ahora la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Y ya está descompuesto en parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Vamos a verlo en MATLAB. Entonces, así ya tenemos estos dos números en decimales. En MATLAB hacemos exactamente lo mismo. Entonces, aquí en MATLAB, voy a copiar los datos. Entonces, la magnitud es pi raíz de 3. Entonces, voy a ponerle C es igual a pi por raíz de 3. ¿Sí? Son casi los mismos comandos. 5.44. Y el ángulo era igual a menos 5 por pi sobre 2. Y ese es el ángulo en radianes. Si lo quiero en grados, en degrees, multiplico esto por 180 sobre pi. Ya está en grados, ¿sí? 75. Aquí en MATLAB lo puedo hacer en grados. Entonces quiere decir que puedo multiplicar C por el coseno en degrees del ángulo en degrees, ¿sí? Que es θ degrees. Y 1.40, ¿sí? Es lo que nos da aquí, 1.40. Y ahora, para hacer la parte imaginaria, pongo C por el seno en grados. Y nos da menos 5.25. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? También lo podemos calcular en radianes. Entonces podemos poner esto sin grados, ¿sí? Y nos da lo mismo. O el coseno igual, coseno en grados con el ángulo, perdón, en radianes, y nos da lo mismo. 1.40 menos 5.25. Entonces aquí ya podemos escribirlo esto con decimales. Quiere decir que esto es igual, lo pongo acá, a lo mejor tenemos parte, esto nos queda igual a 1.4 4083 menos 5.256, ahí lo podemos redondar, menos 5.256 y aquí es punto. ¿Sí? Entonces el resultado lo pueden dejar ustedes así, pero si lo hacen en Excel, pues es mejor dejarlo así. ¿Sí? Es dependiendo si ustedes prefieren hacerlo todo aritméticamente y algebraicamente, o si prefieren hacerlo todo en la computadora o en la calculadora. De esta forma aquí mantenemos todas las cifras de todos los números. Aquí obviamente siempre vamos a perder cifras y siempre vamos a tener un pequeño error de cálculo. ¿Okay? Entonces ya está hecho ese problema. Vamos a hacer uno combinado con un número real, un número en polar y uno en cartesiano. ¿Hasta aquí no tienen alguna duda de este procedimiento? Ese es Esta es la multiplicación división. de No, números pero complejos. sí, división. Es ahora división, nada más que ahora, como están en forma polar, hacemos la división de las magnitudes y la resta de los ángulos. La multiplicación es cuando se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Es la única diferencia. Una pregunta. Sí, Si es, por ejemplo, los valores es 9 y luego pi imaginario a la 4, sí, ese ah, vendría siendo polar este, o este es en forma polar. Sí, cuando tienes una E, está en forma polar. Cuando lo tienes separado así como aquí, este es forma no, acá, este lado, esto es en forma cartesiana. Que no tengas ninguna potencia compleja. Tienes un número real y un número imaginario. Este es cartesiano.
Siempre cuando sea polar, tienes que aparecer una E y una potencia imaginaria. Si no, no está en forma polar. Entonces Que estamos son trabajando con números complejos polares polares, ¿sí? Y cartesianos. y cartesianos. Ah, Sí, ok. este ejemplo fue de dos polares. Vamos a hacer uno de uno polar y uno cartesiano. ¿Sí? Para que ustedes, ahorita decidimos cómo hacerlo. O sea, se puede hacer con los dos cartesianos o los dos polares. Profe, Sí, otro asunto. sí, Hay forma de transformar un número polar a un número cartesiano, ¿no? sí. Se puede hacer en la calculadora. Les decía que en la calculadora tienen una tecla que se llama pol y otra que se llama rec. ¿Sí? Pero para eso primero tienen que calcular estos dos números, porque como no son tan simples, en la calculadora tienen que primero calcular pi raíz de 3 y guardarlo en una memoria. Calcular el ángulo y guardándolo en otra memoria. Y para este tendríamos que usar rec. ¿Sí? La fórmula se pone así. Bueno, no es la fórmula, es que necesitamos la calculadora. Vendría siendo rectángulo, ¿no? Sí, rectangular. Es que cartesiano es lo mismo que rectangular. Entonces pongo una calculadora Casio para que veamos Ok. un modelo, para que vean cuáles son. Sí, es uno que dice Paul Sí, pol y y un, ¿cómo se llama? rect de rectangular, pero depende del modelo de la calculadora que tengan. Miren, este modelo, Sí, yo tengo sí, ese. ajá, este tiene rect y pol acá en el más. Bueno, esta calculadora no tiene ni. Acá están, acá está. Aquí está rect y pol. ¿Sí? Entonces, rectangular se usa con shift. Entonces ponen shift, rectangular, y lo ponen el número de la parte, la magnitud. ¿Sí? Aquí pueden hacerlo en la calculadora, pueden poner 5.44 en la calculadora y luego coma y luego le ponen menos 1.30. Si es que tienen la calculadora en radianes, aquí arriba debe haber una R. Si lo tienen en grados, pues le ponen menos 75. ¿Sí? Y cierran el paréntesis aquí y le ponen igual. ¿Sí? Y las coordenadas cartesianas les deben de quedar en X y Y o en la E o la F. Tienen que ahí, para verlas, les tienen que poner alfa X igual o alfa Y igual. Eso pruébenlo. ¿Sí? Si es otro modelo de calculadora, puede ser, o este es más nuevo. Lo puedo acercar más. Ahí está. ¿Sí? Esta tiene el pol y el rec acá en el más y el menos. ¿Sí? Entonces, estas dos se tienen que usar con shift. Pero también aquí tienen las memorias A, B, C, D, E, F, X, Y y M. Entonces, en una de las calculadoras lo guarda en X y Y y en otras en E y en F. Chequen en su modelo porque hay diferentes modelos y hay otras que ustedes me dijeron que tenían la Celica, hay otras varias calculadoras que tienen casi el mismo formato de Casio, pero no tienen todas las funciones. ¿Sí? Entonces ahí verifiquen, porque aquí también tienen funciones para vectores, tienen funciones para complejos. Entonces esta calculadora ya les hace todo en complejos. ¿Sí? Pueden aquí definir números complejos, calcular la magnitud y el ángulo. En este modelo no. En este no tiene las funciones de complejo, solamente tiene polar y rectangular. Y es todo. ¿Sí? Entonces depende de qué modelo. Esta les hace todo. ¿Sí? Y aquí pueden comprobar todo. ¿Sí? Entonces verifiquen que tiene. Aquí viene, mire, el ángulo, el magnitud, seno, coseno. Aquí se pueden hacer muchas operaciones con números complejos, decimales, hexadecimales. Bueno, les sirve para toda la carrera. Esta pues es más para preparatoria. ¿Sí? Pero la pueden usar toda la carrera, porque pueden hacer de todos modos, todo sin las ayudas de aquí. Aquí obviamente les ayuda muchísimo más, pero con esta es suficiente, ¿sí? Ok, entonces ahí pruébenlo su calculadora para que practiquen eso, porque lo van a necesitar en otras materias.
Entonces, yo por mientras, como no estamos en clase presencial, es más difícil que yo pueda estar viendo su calculadora y enseñarles mi calculadora. Y aparte mis calculadoras están todavía en la escuela. Y entonces, por mientras, por eso estamos usando el Excel, el MATLAB, el GeoGebra y todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a... Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando lo grafica, entonces haz de cuenta, sale el resultado de una multiplicación de un número complejo, por ejemplo, y Ujú. ese cuando lo grafica, ¿y cómo se le podría llamar? El- o sea, el producto de los números complejos aquí ya no es una suma, o sea, el producto lo que representa en la multiplicación es que las magnitudes se multiplican y el ángulo se suma. Es lo que simplemente ustedes tienen que denotar. Entonces, si ustedes multiplican los vectores, lo que ustedes tienen que notar es que si yo tengo un vector y tengo otro vector, estos dos ángulos se tienen que sumar, ¿sí? Entonces el resultante me debe quedar por acá. No me puede quedar por aquí ni por aquí, ¿sí? Porque este ángulo es positivo, este es positivo. Entonces si lo sumo, más o menos quedaría por acá la resultante. Y aparte tengo que multiplicar las magnitudes. Esta magnitud es como 5 raíz de 2 y esta quedaría como lejísimo, ¿sí? Como 40, ¿sí? Entonces este número complejo se me quedaría más grande, pero más o menos queda por acá, ¿sí? Porque tengo que multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces, más o menos pueden tener una idea dónde puede quedar el resultado. Cuando divido, tengo que restar los ángulos. Entonces, quiere decir que a este le tengo que restar este. Entonces, me va a quedar a lo mejor por aquí, ¿sí? Y aparte esta magnitud la divido entre esta. Entonces, aquí más bien me va a quedar vector chiquito, ¿sí? Y esa es la interpretación geométrica de la multiplicación y la división, ¿sí? Tienen que verificar que realmente sea la resta de los ángulos o la suma de los ángulos para multiplicación y las magnitudes, una se divide entre la otra y acá se multiplican, ¿sí? Y ese es el significado de cada una de esas operaciones. Entonces, ustedes también les sirve graficar esto porque ustedes ven la interpretación si realmente está creciendo la magnitud dependiendo de las magnitudes de los ángulos, de los vectores, ¿sí? Porque si un vector es menor que 1, quiere decir que en vez de estar haciendo una amplificación, estás haciendo una reducción, ¿sí? Y aquí igual, si el de abajo es menor que 1, va a ser la operación opuesta. En vez de reducirlo, va a amplificarlo, ¿sí? Es pura lógica, aquí es pura lógica. Entonces, por eso les sirve la gráfica. Siempre les pido la gráfica para que ustedes interpreten qué es lo que está pasando con la multiplicación y con la división, ¿sí? En la suma, pues es solo el paralelogramo. Ahí sí es una forma geométrica básica, que solamente se pone un vector, se pone después del otro, pongo aquí el otro vector como un paralelogramo y la suma me da esto, ¿sí? Y esta es la suma. Eso es geométricamente es la suma, ¿sí? La resta, pues nada más cuando pongo este en sentido opuesto, la misma magnitud, y ahora hago la suma al revés. Y ahora esa sería la resta, ¿sí? Y aquí hacia acá. Y ese es el paralelogramo, ¿sí? Y esa es la interpretación de las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? ¿Sí más o menos lo entendieron a eso? Sí, ya más o menos me quedó claro. Ok, bueno. Ya de esto nada más les voy a encargar una pequeña tarea para que hagan gráficas de la multiplicación y la división. Y falta ya nada más el tema de un teorema de Moore y lo vemos esta semana. Entonces la gráfica en la que representa los resultados de las operaciones suma, resta, multiplicación y división, ¿ese cómo se le vendría llamando? Pues es una representación gráfica. Todo esto está en el plano complejo. Es, pues es una representación gráfica nada más de la multiplicación, suma, resta y división, ¿sí? Es que en su lado izquierdo dice vector. Ah, son vectores, sí. Sí, son vectores. O sea, podemos representarlo como una coordenada o como un vector. Ah, ok. Esto es lo bueno de los números complejos, que lo podemos representar exactamente como vectores de física, como fuerzas
como movimientos. Por eso los pongo así con esta flechita. O podemos poner simplemente las coordenadas, pero con las coordenadas no puedo hacer las operaciones. Es más fácil con los vectores. Porque si pongo el vector, puedo ver cómo es el paralelo de ese vector. Cuando se hacía a mano, lo hacíamos con escuadras. ¿Sí? Entonces las escuadras sacaban las paralelas y otra escuadra y sacaban la paralela. ¿Sí? No sé si esto lo hicieron ustedes en secundaria o preparatoria con escuadras para hacer sumas de fuerzas o sumas de direcciones. No sé, eso, pero es una representación gráfica. Aquí lo estoy usando igual, como dices, con vectores. ¿Sí? Estos son vectores, pero son números complejos. ¿Sí? Entonces, este es el eje real y este es el eje imaginario. En física, ustedes lo van a ver como el eje X y el eje Y, ¿sí? Que es como lo van a estudiar en muchas materias. Pero para electrónica, para electromagnetismo, para control y muchas materias de motores donde haya mecánica, electricidad combinada, van a usar números complejos. Entonces tienen que entender en qué dirección va un flujo magnético y un campo eléctrico y dependiendo de esos ángulos hay ciertas energías que se forman. ¿Sí? Eso lo van a ver en física. Entonces, aquí pues estamos nada más aprendiendo a manejar los números complejos. Ustedes los van a manejar ya en sus materias de la carrera. Pues tienen que aprender muy bien a manejar vectores y estas dos representaciones. Cuando vean representación en 3 dimensiones, eso lo van a ver en cálculo vectorial, van a ver en vez de coordenadas polares se llaman esféricas. ¿Sí? Ahí las polares les llaman cilíndricas. ¿Sí? Tienes cilíndricas y esféricas. ¿Sí? Esto como estamos en un solo plano, se les llaman polares. ¿Okay? Entonces eso lo van a ver en materias en el futuro, pero tienen que saber muy bien esta materia. Esta es la base de todas las materias donde usan matemáticas. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos en cartesiano, ¿sí? En representación cartesiana. Les decía que vamos a hacer un problema combinado de cartesiano y polar. Bueno, simplificar voy a poner. Siguiente. Vamos a simplificar la siguiente operación, que es una división. Ahorita va a aparecer aquí. Ah, puse algo mal. Ah, no puse ni ecuación. Equation. Entonces esto lo meto aquí en ecuación. Ahora sí ya está bien, ¿sí? Sí, entonces aquí podemos ver que hay dos representaciones diferentes. El de arriba, ¿en qué representación está? El numerador. ¿Cómo está representado esto? Cartesiano. Cartesiano. Y el de abajo Es polar. es polar, ¿sí? Aquí pueden ver que este no hay ninguna E, ninguna potencia. Aquí estamos la E con la potencia compleja. Entonces quiere decir que A está representado en forma cartesiana, donde A está representado en forma cartesiana y B en forma polar. ¿Sí?
Entonces, aquí podemos hacerlo de dos formas. Podemos convertir el de arriba a polar y hacerlo con la división polar. O convertir el de abajo a cartesiano y usar los conjugados para hacer la simplificación. O sea, Entonces, los dos tienen que ser iguales. sí, nos tiene que dar el mismo resultado. Nada más que uno nos va a dar en polar y otro en cartesiano, pero podemos convertirlo de uno a cartesiano y del otro a polar a cartesiano. ¿Sí? Podemos llegar por cualquiera de los dos métodos al mismo resultado, pero ustedes tienen que practicar para que vean cuál es el procedimiento más largo para ustedes. Depende de la persona. Hay gente que hace todo muy rápido en cartesianos y hay gente que lo hace más rápido en polares. Depende de ustedes, de cómo manejen la calculadora, de si ya entendieron cómo hacerlo en Excel, o si lo hacen a mano también depende de cada persona. ¿Sí? Hay gente que maneja mejor binomios y hay gente que maneja mejor potencias. Entonces depende de ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ahorita de la forma que a mí más me gusta, que es primero pasar el de arriba a polar. ¿Sí? Entonces voy a pasar el de arriba a polar. Entonces en este ejemplo lo realizaremos en polar. ¿Sí? Para esto se debe convertir a polar. Entonces vamos a convertir el número a. Aquí le tengo que poner pesos para que me lo ponga en forma matemática. Me pone la otra a, si no siempre se confunden al leer estos enunciados. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer nada más es calcular la magnitud de este número y el ángulo. ¿Sí? Lo pueden hacer en su calculadora. Pueden poner pol 3, menos 2 y ya les dan los resultados. Si lo tienen en radianes, se lo dan radianes. Si lo tienen en grados, se lo dan grados. ¿Sí? Entonces aquí ponemos... ¿sí? ¿Cómo se calcula la magnitud, profe, en Aquí lo la vamos a hacer. calculadora? En la calculadora, es que lo haces así, pones... ¿Dónde acá los tengo? Acá está. Pones... Acá Yo estaba tengo la de la prepa, Ah, la básica. sí. En esta se hace igual, sí, porque tienes las coordenadas, tenemos las coordenadas cartesianas, entonces tenemos que usar pol. Entonces pones pol y luego pones 3, coma con esta tecla y luego menos 2, con este menos 2 y cierras el paréntesis y pones igual y te da la magnitud. 3.6055. Sí, ahorita lo checamos y en la checa que esté guardado en la X, entonces ponle alfa X y le pones igual a ver qué hay ahí. Alfa. Alfa y luego la X. Aquí en este. Igual. ¿Hay algo ahí o no? O sea, el resultado de... Otros. Ujú. Ah, ok, ok. A ver. Es que la función te da dos resultados, entonces los tiene que guardar aquí en las memorias. Todas las letras rojas son memorias. Entonces en la X, no me acuerdo en cuál modelo, pero ponle alfa X y le pones igual y te debe dar lo mismo. 3.6. Si le pones alfa Y, te debe dar el ángulo. Me da 0. Entonces no están en X y Y, están en E y F. Checa en E, ponle alfa E y luego igual. Alfa E. Ujú. Aquí está la E en el coseno. Te debe aparecer aquí una E y luego le pones igual. Sí, me salió 9.890. Bueno, ahorita lo checamos. Ahora ponle, borra aquí con el C y luego ponle alfa F.
y luego igual, para ver qué hay en F. A ver. Mm, menos 3, menos 33.6900. Entonces, ese debe ser el ángulo en radianes. Yo creo que tienes la calculadora aquí, debe tener una R. Lo puedes cambiar a grados, pero para que esté en grados, aquí debe haber una D de degrees. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a verificar esos resultados aquí en Excel para que sea más rápido. Entonces, deja checo tus resultados porque este número es 3 y menos 2, ¿verdad? Entonces E vendría siendo X y F Y. Sí, sí, sí. Sí, así está. Entonces, X pero es como es en polar, radianes y Y es el ángulo. es el ángulo, sí. Ah, ok, ok. Entonces, aquí lo voy a hacer 3 y menos 2. Aquí para hacerlo en Excel, tengo que hacerlo con, primero complex, parte real, coma parte imaginaria. Y luego pongo im apps, que es la magnitud. Aquí tengo que usar dos comandos. Esta es la magnitud, 3.6 que me decías. Y luego el im argument es el ángulo. Uy, me faltó ahí poner el ángulo. El ángulo se calcula así. Y aquí puse algo más. Im argument. Ya está. ¿Sí? Entonces, aquí está en radianes. Lo voy a convertir a grados. Degrees. Y te da menos 33 y 3.6. Este es el ángulo en grados, este es el ángulo en radianes y este es la magnitud. ¿Cuál es este es el de grados, el E, ¿verdad? Sí, esta es la magnitud. Este es digo, Calculado. el F, perdón, es el ángulo en grados, El F está en radianes aquí. en radianes. Sí, este está en radianes y este está en grados degrees. Y esta es la magnitud. ¿Sí? Ah, ok, ok. Ok, entonces mañana lo terminamos, ¿sí? Pero practiquen todos en su calculadora para que mañana, si quieren traer su calculadora, para que todos lo vayan comprobando, porque necesitan aprender a usar la calculadora también. ¿Sí? Y eso vendría siendo Profe, para muchas gracias. hacerlo polar, ¿verdad? Sí, y Ah, para ok. el revés también en la calculadora, ¿sí es? ¿Sí? Nada más con rec y con pol. Entonces mañana practicamos eso para hacer la conversión de este a polar y este a rectangular y hacemos las dos operaciones de dos formas. Pero necesito que ustedes lo verifiquen en su calculadora. ¿Sí? Entonces mañana si quieren tener ahí a la mano su calculadora, si no tienen pues traten de que les presten una. O bueno, ya en el video lo ven después, pero es muy, muy parecido al procedimiento de Excel y de MATLAB, nada más que aquí tenemos que usar un poquito más de pasos. En la calculadora es mucho más rápido. Profe, a mí se me salió, pero estos se quedan grabados y Sí, cuando sí, meta sí, otra vez sí, deben quedar en otro, G y en la F, sí. Si cuando metes, pongo si otro haces valor se borra. sí, cuando metas otro pol, se van a borrar. Entonces los Ah, ok. puedes ir guardando. Lo que vamos a hacer, si vas a hacer multiplicaciones, puedes irlos guardando en la memoria A, B, C o D. Aquí tienes más memorias. Todas las letras rojas son memorias. ¿Sí? Entonces puedes guardarlo, ya que tengas un resultado en la E y la F, lo puedes pasar a la A la B, a la C, a la D, a la X, a la Y o a la M. Para eso nada más pones aquí con Store, de almacenar, Shift Store, y le pones en cuál letra lo quieres guardar. Y con Recall, RCL, lo sacas de la memoria, lo ves, ¿sí? O con alfa A. ¿Sí? Se pueden usar esas dos formas y así pueden ir guardando aquí sus resultados. Si es una multiplicación, pueden ir multiplicando y guardándolo en la misma memoria. Y el ángulo se van sumando en la misma memoria. O pueden usar esta memoria que sirve para ir sumando. ¿Sí? O restando. Entonces, esta se puede usar para los ángulos. Siempre se usa esta para los ángulos, para multiplicación y división. Y estos se usan para las magnitudes. Todas las demás rojas. ¿Sí? Entonces, mañana practicamos eso de cómo hacerlo en la calculadora
y para que usen las memorias. Vean qué modelo de calculadora tienen, a ver si se parece más a esta o si se parece más a la plateada. ¿Sí? Son los modelos más comunes y las otras marcas también se parecen algo a esto, tienen los comandos muy similares. ¿Sí? Entonces, mañana lo checamos en la calculadora. ¿Sí? Entonces, vayan haciendo eso. Y sí, ese es el ángulo, 5.588. Ahí está, sí, muy bien. Ok, entonces mañana hacemos terminamos, porque ya no es hora. Profe, Entonces, y sí, si le, no acabó la tarea, si se la entrego hoy, ¿como cuánto puntaje baja? muy poco, o sea, solamente que lo entregaron un mes después, ya les doy la mitad, pero ahorita se baja muy poquito de porcentaje. Entonces, dependiendo de cuántos lo entreguen tarde, veo qué porcentaje les quito. Ok. Va a ser muy poco. Traten de entregarlo, no importa qué día lo entreguen, pero traten de entregar las tareas. Sí, es que estoy batallando, pero como quiera, ahí va. Sí, poco a poco, o sea, no necesitan tiempo, necesitan acostumbrarse a usar cada una de las herramientas, pero pues tenemos que usarlas porque pues no estamos en forma presencial. ¿Sí? Sí. Ok, entonces nos vemos mañana. Me escriben si tienen alguna duda. En Cualquier su correo, cosa. ¿verdad? Sí, al correo. Ok. Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Bye. mañana, profe, gracias. Mañana, profe. Bye. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Bye, hasta mañana.